Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva charla de Romancero Talks. Hoy contamos con Rocío Lanchares Bardají y vamos a hablar de su libro Hotel Madrid, Historia Triste, que versa sobre el 15M y no solo sobre el 15M de Madrid. Me gustaría agradecer a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo en este ciclo de charlas Romancero Talks del año 2022. Pero antes de comenzar la charla también quiero dar una breve introducción sobre Rocío. Rocío Lanchares Bardají es escritora y librera. Antes de formar parte de un colectivo autogestionado Walker, estudió filosofía en Madrid. Ha escrito algunos artículos para El Salto y ha participado en las antologías Maternidades Queer, editado por Egales, Desiderata, editado por Desiderata, y fanzines como Estupa de Infra, Hotelé o Antinovela Ocupa. A lo largo de los últimos años ha desarrollado diversos proyectos musicales como las bandas Yocasta o Miguel Ángel Mainstream. Ha realizado colaboraciones artísticas como la web serie documental Wonder Wonders de la cineasta taiwanesa Xu Li Chan, la performance musical poética Casi para el Festival Mar de Músicas o la obra de teatro testimonial Qué locura enamorarme yo de ti, junto a su familia. Es también integrante del colectivo de familias heterodisidentes. Este libro, Hotel Madrid, Historia Triste, forma parte de la colección Episodios Nacionales, editados por Lengua de Trapo, que es una revisión o una continuación, podríamos decirlo así, de los episodios nacionales de Galdós, pero traídos al siglo XX y siglo XXI. Bienvenida, Rocío, es un placer tenerte en esta charla. Muchas gracias. Me gustaría comenzar nuestra conversación preguntándote cómo surgió la idea de escribir este libro. Manuel y Jorge, los editores de Lengua de Trapo, se acercaron a ti, te propusieron escribir sobre el 15M o te dieron una lista de temas de los que ellos querrían publicar, temas de los que ellos querrían publicar en la colección y tú escogiste. ¿Cómo surgió todo este? Ellos estaban buscando a alguien para hacer un episodio sobre este tema y yo tenía escrito una especie de cuento más pequeñito, que no era sobre el 15M en sentido amplio, sino solo sobre la experiencia en el Hotel Madrid, que para quien no sepa, pues fue una ocupación que hubo 6 meses después de la acampada de un hotel muy grande en el centro de la ciudad y donde, pues bueno, pasaron cosas muy, muy interesantes y muy expresivas. Entonces yo les pasé ese cuento y a partir de ahí pues surgió la idea de hacer el libro, que bueno, en paralelo era una historia que ya veníamos más gente también pensando cómo íbamos a poner en palabras pues las cosas que vimos y las cosas que pasaron en ese año, en 2011, y bueno, también los 2-3 años posteriores, ¿no? Tu libro se estructura en 3 partes. Has hablado que todo eso surgió a partir de un cuento. Y bueno, el libro se estructura en 3 partes que podrían ser 3 cuentos. Me gustaría que nos contaras por qué decidiste estructurarlo así, de esta forma. Bueno, por eso de que digo que la experiencia en el hotel fue como muy expresiva y para mí condensaba muy bien todas las contradicciones, los nudos y las cuestiones que atravesaban tanto las acampadas como el 15M en general. Entonces, por eso los 3 capítulos, que son los 3 capítulos sobre el hotel, articulan el libro. Luego es verdad que hay como una segunda capa, ¿no? de trío, digamos, que es la capa que va de más a menos, ¿no? De lo más abierto, lo más colectivo, que sería la experiencia en las plazas, donde de alguna manera casi el personaje está como diluido en un montón de inputs. Después la experiencia en un colectivo ya un poco más reducido, en un barrio, ¿no? Y luego, por otro lado, la experiencia en el hotel, ¿no? O sea, como que van conviviendo hay, pues eso, distintas capas o distintos planos donde la relación del personaje con el afuera pues va cambiando, ¿no? O del protagonista, por decirlo así. Gracias. En algunas entrevistas he leído y también he escuchado cuando presentabas el libro el año pasado que decías que la novela es una invitación a contar lo que sucede desde nuestra forma de ver el mundo. Y me gusta mucho este comentario que dices porque me parece súper interesante e importante que alguien desde dentro cuente qué es lo que pasó durante esos días, semanas
y meses, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a leer la historia grande contada o relatada por otras personas que no formaron parte para nada de ese proyecto o de esa parte histórica y me parece relevantísimo que una persona que formó parte la cuente. Claro, la cosa no era tanto igual ir contra, bueno, pues relatos o narraciones que puede hacer alguien que no estuvo, ¿no? Sino más bien contra el relato que se ha articulado políticamente, ¿no? Y también que se ha fijado a través de los medios de comunicación sobre esa experiencia, ¿no? Veíamos que desde el inicio se tildaba primero como de infantil, después se tildaba de violento, en fin, como que se iban poniendo una serie de atributos a una cosa muy difícil de definir y posteriormente se articula un relato según el cual el 15M incluiría también el ciclo Podemos y todo esto, ¿no? Entonces, más que escribir contra, ya te digo, pues alguien que quiere hacer una historia o contarlo, me da igual si haya estado o no haya estado, era más bien como una invitación a la gente que sí estuvimos, intentar construir un relato nuestro y no un relato que se hacía desde fuera y que era funcional al status quo o al estado de las cosas o a la situación política, ¿no? Por decirlo así como de una forma amplia. Entonces había otro concepto también que es como el de gaslighting a la historia, ¿no? Como decirte, no, esto que pasó pues era esto o era naif y es como, bueno, cualquiera de las que estuvimos ahí podemos recordar y creo que debemos transmitir que, pues por ejemplo, no tenía nada de naif porque había una gran confrontación policial, ¿no? O que no tenía nada de, no sé cómo decirlo, como de un nicho específico de grupo humano, ¿no? Porque es una clase media blanca de estudiantes, bueno, blanca sí era bastante, ¿no? Pero digamos que era un momento muy, muy, muy transversal en el que atravesaba muchas generaciones, muchas clases sociales, muchas maneras de entender la política, muchas ideologías políticas también, ¿no? Entonces, cualquier intento de reducción a través de una definición, incluso el propio nombre, así a modo marca, 15M, pues para nosotras se queda bastante corto, ¿no? Y es bastante injusto, ¿no? Con las emociones que se movieron por ahí, con todas las cuestiones subterráneas, pues que traía la gente que tiene la memoria todavía del final de la dictadura, que tiene la memoria de las luchas de la transición, de luchas obreras, de luchas feministas. Digamos que ahí fue un momento de transmisión generacional de las luchas, precisamente de todas aquellas historias con minúscula, ¿no? Que están ahí, que forman parte de alguna manera el subconsciente o el imaginario político colectivo y que tenemos que seguir transmitiendo esas pequeñas historias con minúscula si no queremos quedarnos con la idea de que aquí no hay nada o que esto es un yermo paraje o que la gente no piensa o que no se moviliza o cosas así, ¿no? Entonces era un poco como hacer justicia con eso y invitar a escuchar todas esas historias, ¿no? De hecho, un comentario de esto, ya han pasado 10 años desde que este movimiento 15, por decirlo así, surgió, salió a las calles, y es muy curioso leer ¿no? las noticias que intentan contarte qué es lo que pasó cuando de repente, bueno, en el libro también se critica eso, que el 15M no es solamente Podemos, ¿no? O no es solamente un partido político que ha surgido de esos movimientos, ha habido muchas más grupos, muchos más grupos, reuniones, etcétera, etcétera, y por eso es importante contar lo que hubo ahí, ¿no? Todo ese caldo de cultivo se materializó no solamente en un partido político que está en el gobierno ahora, sino que en muchas otras cosas más y en muchas otras formas de vida. Y me parece también muy relevante que hayas comentado que en esas asambleas, en esas protestas, en ese querer reivindicarse, se unieron muchísimas personas que sufrieron muchísimo durante la dictadura franquista, personas muy, muy mayores. Sí, bueno, esa fue personalmente y creo que para mucha gente una de las partes más bonitas, ¿no? O no solo más bonitas o emocionantes, sino también más interesantes, ¿no? Porque precisamente por esto que digo de que, bueno, no lo digo yo, pero se sabe, que la historia la escriben los vencedores, más allá, digamos, de
como de los hilos o como de las transformaciones políticas que se pudieran sacar de ahí. Si para mí hubo una transformación, fue una transformación que tenía que ver con una cierta sociología o que tenía que ver con una cierta emocionalidad colectiva o algo así, ¿no? Y por eso se cuenta en el libro, y creo que más gente lo ha contado también, la forma en la que estas personas, que eran de generaciones mayores a la mía, se te acercaban con lágrimas en los ojos, realmente conmovidas, porque se habían sentido muy solas, ¿no? Y se habían sentido muy poco reparadas y se habían sentido muy abandonadas después de años de dolor o años de represión o simplemente años en los que sientes una soledad muy grande, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo altamente reparador a nivel ciudad o incluso a nivel sociedad, ¿no? Porque se acoge de nuevo a Peña que se había sentido muy marginada, aún teniendo una vida, yo qué sé, normal, random, ¿no? Pero en ciertas cosas sí se había sentido muy sola. Las generaciones que veníamos sabíamos cosas, pero tampoco es lo mismo cuando te cuentan en primera persona, ¿no? Y te dicen, llevaba mucho tiempo esperando este momento. Más que nada porque en los últimos... Perdón. Bueno, quería hacer comentar que más que nada porque tú y yo creo que somos de la misma generación, hayamos estudiado bachillerato, etcétera, nada. No se ha estudiado mucho de historia obrera, por decirlo así, ¿no? Sí que ha habido un poquito se ha estudiado de la represión, del franquismo, pero no se estudia realmente, ¿no? No se habla de ello. Entonces hay una laguna enorme. Ahí me parece súper importante que pudiste tener la oportunidad de conocer a esas personas. En mi casa, por ejemplo, mi familia no es una familia que durante la guerra civil haya sufrido represión, por lo tanto no ha habido esa historia, ese relato, ¿no? Bueno, me gustaría añadir también o hablar de una de las frases de uno de los personajes del libro, de Daniel, que me encanta y dice así: el activismo destroza la vida de la gente y estoy a punto de darle la razón. Pero también me dijo que quejarse no da puntos activistas. Sí, bueno, esas son frases reales y medio chascarrillos, pero bueno, que explican un poco otra de las cuestiones que atraviesa el libro, que es inevitable, que es como una reflexión sobre la militancia y muy mezclada con el feminismo, ¿no? Porque si en algo se traduce, aunque sea como a nivel de vidas más pequeñas, todo ese momento es en que mucha ya venía de militar, otra se conecta con la militancia, pero sin duda se dan unos años de una efervescencia muy fuerte, de yo no sé cuántas, pero como 2.000-3.000 manifestaciones al año, todo el día en la calle, un montón de grupos que se activan, ¿no? A todo nivel, ¿no? Pues ya sea una cuestión de vivienda, de derechos sociales, de lo que sea, ¿no? Entonces, haber atravesado también esos años, haberlos compartido con mucha gente y ver cómo los vivimos y a dónde nos llevaron, ¿no? Pues yo lo conecto con el feminismo porque de alguna manera la militancia se puede entender como una forma de sacrificio y en la militancia se expresan también una serie de cuestiones, como digo, tienen que ver también con el feminismo y así, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la frase es un chascarrillo, pero si algo atraviesa el libro también es eso, es pensar como qué tipo de militancia podemos llevar a término, ¿no? En un mundo como este que está todo como pensado para como caer sobre ti con toda la fuerza, además toda la cuestión de la represión policial, ¿no? Y cómo mi amigo Daniel en este caso, que es una persona que es de, como digo, generaciones anteriores a la mía, dice esta frase, ¿no? Dice esta frase porque él ya ha pasado por todo eso y ya ha visto a la gente quemarse y ya ha visto a la gente desaparecerse y ya ha visto mucho, ¿no? Entonces pone un toque ahí como de realidad y de experiencia a una gente que éramos bastante más jóvenes y en ese momento de la juventud en la que te inmolas, ¿no? Vas con todo sin pensar, no sé, ninguna consecuencia, con una gran inocencia también, ¿no? Y yo creo que eso fue una decisión también de cara al libro, ¿no? No vamos a presentar a personajes perfectos ni redondeados, ni en su ideología, ni en su
quehacer político, ¿no? Son personajes también contradictorios, que también fallan, y bueno, que finalmente, bueno, son humanos y humanas, Exacto. ¿no? O algo así. Hablabas de Daniel, uno de los personajes de Hotel Madrid, Historia Triste, y me gustaría preguntarte sobre un grupo o subgrupo de personajes que son los ladrones de cobre. Y me gustaría citar esta frase que dice: si en el último aro del infierno hubiera clases, los ladrones del cobre serían la aristocracia. Para las personas que no han leído el libro, tampoco creo que desvelemos mucho, pero me parecen unos personajes bastante curiosos que surgen a la par del main group, por decirlo así, de Hotel Madrid. ¿Quiénes son estos ladrones de cobre? Eso es una cosa que pasa en el hotel. Entonces, bueno, lo que ocurre durante la toma de las plazas, no es que las plazas no estaban ahí vacías, la gente se puso a acampar, pero había mucha gente que ya dormía en la plaza por la noche, ¿no? Claro. Gente con historias de vida pues jodida o bueno. Muy dura. Sí, gente que venía quizá de una vida muy dura y ese era su lugar, y de alguna manera, no todos, pero muchos se integran, ¿no? Y se da un cruce pues entre gente que son universitarios o son jubilados o son trabajadores o lo que sea, y gente que realmente está en otro lugar en la ciudad, ¿no? Y está en otro lugar que nunca ves, pero que de repente, gracias a que las plazas se hacen públicas de verdad, no solo lo ves, sino que tienes por delante la tarea de que nadie quede fuera, ¿no? Porque esa era una de las como de los fundamentos de la historia, ¿no? Si vamos a ser inclusivos, vamos a ser inclusivos de verdad. No vamos a repetir la misma historia de aquí solo puede quien tiene la pinta o quien tiene la capacidad de hablar o quien tiene lo que sea, ¿no? O quien tiene el dinero o lo que sea tal. Entonces ahí se da como, bueno, una simbiosis muy extraña, muy particular, muy explosiva también, y esto llevado al hotel. Por eso digo, hay como una aristocracia ya de todo esto, ya llega a otros niveles, y es cuando parte de esa gente que trae una vida muy jodida a sus espaldas, ya no es gente que duerma en la calle, sino gente que básicamente está organizada para extraer cobre del edificio, ¿no? Y entonces esa gente ¿cómo se dice? Se infiltra, ¿vale? En las asambleas del hotel, pasa a formar parte de la comisión de seguridad del hotel, ¿no? De tal manera que así consiguen sacar el cobre del edificio, mientras otra gente, en paralelo, está intentando realojar a peña que ha sido desahuciada, o está intentando hacer una universidad popular, o en fin, creo que digo en un momento dado también como el sueño altruista, ¿no? De la revolución social, ¿no? Se encuentra con sus propios límites en este momento en el que gente que no quiere ser integrada, ¿no? O que no puede, no lo sé, ¿no? Porque siempre estás ahí desde tu lugar de enunciación tomando el peligro desde ese lugar hacer un enunciado clasista, ¿vale? Entonces es muy delicado, pero esto es algo que pasó. Entonces yo he intentado hacer básicamente una crónica de esto que pasó, y es que mientras unos creían en el altruismo y la revolución social, se encontraron con que había otros a los que eso les daba igual y que eran mucho más inteligentes que ellos a la hora de aprovechar todo el capital humano que se estaba moviendo en ese momento, ¿no? Y a mí me parece como bien interesante todo esto, aparte de que es una historia así como muy fascinante. Me parece que da como para empezar muchas cosas sobre las ciudades en las que vivimos, ¿no? Sí, sí, por eso quería hablar de ellos, porque me parecieron unos personajes mega fascinantes, ¿no? Me recordaban mucho a la serie de dibujitos animados La vida es así, los que se infiltraban por otras partes del cuerpo. En tu novela, en tu crónica, como tú la has denominado, se habla de Vaciador, del Hotel Madrid, de Checoslovaquia y de sus formas de vida. Y a lo largo de toda la novela, de toda la crónica, se habla muchísimo de la cultura, de los actos culturales, y se la valora mucho. Se habla mucho de conciertos, obras de teatro, grupos de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría, eventos culturales, proyectos culturales, me gustaría hablar de esto, de cómo de importante fue la cultura para todos estos movimientos en Vaciador, en Hotel Madrid y en otros muchos espacios de los que no hablas en el libro, pero que
de los que en realidad también hablas en el libro sin citarlos específicamente. Yo considero este momento algo así como un momento insurreccional, ¿vale? No lo llamaría revolución, ¿no? Pero sí lo llamaría como un momento insurreccional, que tiene algo como de estado revolucionario, ¿vale? Aunque esté como muy pretencioso. Y yo creo que cuando se dan momentos así, es inevitable que haya también expresiones culturales que canalicen muchas cosas que no son como las más evidentes, ¿no? Como puede ser un lema o una lucha concreta contra algo que esté pasando en ese momento, ¿no? Se está movilizando muchas fuerzas que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver también con lo sentimental, ¿no? Entonces no hay revolución sin expresión cultural, ¿no? Y a mí me tocó, por suerte, por desgracia, pues estar cerca de esa parte quizá que, yo qué sé, aunque fuera solamente por una cuestión de supervivencia o autogestionaria o algo así, bueno, pues nosotros llegó un momento en el que vivíamos de dar espacio, ¿no? Como a toda esa escena, si la quieres llamar, o todo ese movimiento cultural que está vivo en ese momento. Y a lo mejor mucha gente de esa escena no, digamos, era como la más activista o la que estaba en todos los saraos políticos, pero da igual, porque todas son expresiones y expresiones culturales de un momento concreto, ¿no? Y eso también es una manera de transmitir y eso también es una manera de transformar, ¿no? Finalmente, la cultura siempre es como la última urgencia cuando pensamos en las urgencias políticas que tenemos, pero nosotras pensábamos, y yo creo que hay gente que todavía lo piensa, que sin eso no hay tampoco insurrección, ¿no? Completamente. Hecho. De hecho, uno de los conciertos con los que más he disfrutado leyendo en tu libro es con la banda Miguel Ángel Mainstream. ¿Qué puedes contarnos de ese concierto proyecto sin desvelar mucho del libro? Es que es algo que me encantó. Como un artefacto o algo así, ¿no? Porque en la banda tampoco solo había un músico profesional y era, como te digo, también canalizar una serie de cosas que tienes dentro y que si no las sacas por ahí, ya la cosa puede volverse explosiva, ¿no? Entonces, ese era un proyecto que era un poco bizarro, ¿vale? Porque tomaba como punto de partida así conceptual, si quieres, pues este concierto de Manos Blancas, donde está Nacho Cano, ¿no? Y era una especie de crítica tanto a la cultura de transición como a la instrumentalización que el Partido Popular, que en ese momento ya empezaban a explotar casos y casos de corrupción, aunque hubiera ganado Mariano Rajoy las elecciones el año de la acampada, ¿no? Y entonces era un momento de canalizar todo aquello que estábamos viendo, que estaba sucediendo y que tenía tanto que ver con la cultura, que era el uso de la cultura y el uso de la cultura mainstream para justificar o para vehicular algo así, una especie de, bueno, un discurso bastante jodido, ¿no? El uso del terrorismo para como ocultar otra serie de cosas que tenían que ver con la corrupción o yo qué sé. Bueno, con estas cuestiones políticas, entonces era como, ya que no podemos ni no vamos finalmente a llevar estas cosas por el lado violento, que a veces te dan ganas, por lo menos vamos a violentar a través del concepto o vamos a violentar a través de la cultura, vamos a llegar a ese límite de lo bizarro en el que, bueno, incluso había gente que se podía pensar que nos estábamos riendo de las víctimas del terrorismo, pero no era eso, era todo lo contrario. No estábamos precisamente diciendo, oye, esta gente está usando a las víctimas del terrorismo para una cosa muy chunga, ¿no? Sí. Pero te dejan a veces como tan poco espacio para decir, el relato a veces hegemónico como que lo abarca tanto todo, que la gente tiene que encontrar sus propias grietas, ¿no? Y entonces esta banda iba un poco por ahí, así como otras que había en la época y que todavía hay, pues que bueno, buscan esos lugares por los que entrar a la crítica, a la denuncia y a darle la vuelta a conceptos que de tanto que te lo repiten parece que se van fijando y se van fijando, ¿no? Y no, son fijos, exacto. A lo largo, bueno, no a lo largo, perdón, conforme llegamos al final nos aproximamos al final de la novela, aparece un tema y es el de la maternidad y es el de las cocrianzas. Y me parece un tema interesantísimo que hables de ello, porque hablas de nuevos modelos de familia. Y me gustaría centrarme en esto.
cómo de importante fue la cultura para todo el movimiento, cómo de importante fueron muchísimos temas, incluso, y uno de ellos fue la cocrianza. De si queremos crear bueno, voy a decir una sociedad nueva, pero es un poco redundante, es un poco grandilocuente, pero si queremos reformular todo esto, la cocrianza es una parte muy importante de esta reformulación. ¿Y cómo hablas de ella en el libro? Claro. Bueno, la cocrianza sería como, o la crianza colectiva, o como se quiera llamar, sería como una parte de algo más amplio, ¿no? Y que también tiene que ver con todo este momento de vamos a reformularlo todo, vamos a transformarlo todo, obviamente sabiendo que no somos las primeras, sino que estamos también bebiendo de una tradición que hay que saber hacer arqueología de ella, pero que está ahí, o sea, como en ningún momento pensando estamos inventando nada, pero me refiero a vamos a también cambiar las maneras de relacionarnos. No se puede cambiar la política en un sentido macro, porque cuando intentas hacerlo, si no has revisado, por ejemplo, cuestiones de género o cuestiones que tienen que ver con el feminismo, realmente al final no estás cambiando nada, ¿no? Y es muy fácil que se vuelvan a repetir los mismos errores. Entonces, en esa como reformulación de todo, se piensan los espacios de vida, con quién compartimos la vida, qué tipo de relaciones mantenemos con los demás, ya sean de vecindad, de amistad, o ya sean de amor, sexoafectivas, como se dice, y en todo esto entraba también porque nosotros nos conformamos un grupo que intentamos llevar todo esto a la práctica con más o menos éxito, y entonces ahí se miraba todo, y en ese mirar todo llega un punto en el que también se mira la cuestión de la crianza, ¿no? Y entonces pues se intenta entre las 12 personas que éramos en concreto, empezar a tener a quien quisiera tener hijas o hijos, a tenerlos juntas, ¿no? Y así pasa, que empiezan a nacer bebés, y así pasa que después todo está ya por los aires, pero si algo me gusta es como, a mí no me gusta pensar en términos de éxito, fracaso, porque me parecen términos muy neoliberales, y en cualquier cosa en la que podamos pensar nos sitúan en una disyuntiva que es primero falsa y segundo muy paralizante, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar que, por ejemplo, después de ese momento que nacen los bebés y todo implosiona, ¿no? Y como que pum, el grupo se rompe. Sin embargo, esos bebés que nacieron, ninguno vive, digamos, con un padre y una madre biológica en una casita feliz, ¿no? Todos viven en comunidades más amplias, en tipos de familias diferentes, en las que entra y sale gente, y aunque no sean de 12 personas, sean de 3, de 4, igual son grupos que también están interconectados entre sí. Entonces, por eso digo lo del no éxito o no fracaso, sino como hitos dentro de un mismo proceso que no se resuelve ni en 4, ni en 6, ni en 10 años siquiera, ¿no? Sino que tú vas sentando unas bases, haciendo unos experimentos, siempre es un ensayo-error, y con el aprendizaje de esos experimentos vas entrando a nuevas fases de eso que, si quieres, lo podemos llamar transformación, pero que yo creo que nunca termina, ¿no? Es como alguien decía, no queremos hacer la revolución, porque eso significa que ya hemos terminado de transformar las cosas. Queremos vivir en un estado permanentemente revolucionario, ¿no? En un estado en el que todo el rato vas buscando la forma de transformar, y eso te va llevando a nuevos lugares, y de ahí se abren como otras puertas, otros imaginarios y demás, ¿no? Entonces, eso fue lo de la crianza colectiva, que ahí sigue, ¿no? Ahí están nuestros hijos. Sí, exacto. 6, 7, 8 años, y es lindo, es lindo. Bueno, has comentado que al final del libro, digamos que esos grupos tan amplios de personas conviviendo se rompen, pero me ha gustado mucho también, como has dicho, que no es un éxito ni es un fracaso, eso se transforma, ¿no? Por decirlo así. Pero sí que es verdad que el libro se titula Hotel Madrid, historia triste. Y aunque pueda parecer una historia triste por el final, hablando contigo ahora, realmente no es para nada una historia triste, porque esas semillas que son vuestros hijos, vuestros hijos, que como tú dices ya no viven con 12 personas, 13, 8, sino que viven con 3 o 4, esas personas ya han mamado, nunca mejor dicho, el vivir de una forma distinta a la que tú y yo nos hemos creado, probablemente, ¿no? Entonces la semilla ya está ahí. Entonces,
No sé, yo incluso le pondría hasta 3 puntos suspensivos ahora al título del libro. Madrid, historia triste o un signo de interrogación, ¿no? Porque Un emoji así. un emoji. Sí. Total, total. Rocío, ha sido un placer, la verdad, Sí, para mí hablar también. contigo sobre tu libro Hotel Madrid, Historia Triste, 15M, editado por Lengua de Trapo dentro de la serie Episodios Nacionales. Y no me gustaría despedirme sin preguntarte qué estás escribiendo ahora, qué proyectos literarios inminentes tienes ahora. Tienes ahí Está la detrás cosa en un ese poco escritorio parada que por estoy ahora. viendo. ¿Cómo? En el escritorio que tienes detrás, ¿qué tienes por ahí Ah, escrito? no, está la cosa un poco parada, pero sí hace tiempo me gustaría escribir algo sobre la jota. La jota es ese género que aparente, como muy asociado a lo castellano, pero que en verdad es un género que está en toda la península. Y entonces me gustaría hacer una pequeñita investigación sobre el folclore en el Ajá. territorio y sobre cómo algunas estructuras franquistas, pues desde la sección de coros y danza, sección femenina, las misiones folclóricas, que es una cosa que empieza en los años 40, con mucha influencia de los alemanes en el periodo tal no sé qué, bueno, hacernos la pregunta de dónde está nuestro folclore, y en especial nuestro folclore castellano, qué nos ha llegado y qué perdimos por el camino en la dictadura. Sí, a mí me interesa mucho el tema de la memoria, creo que en Hotel Madrid creo que se nota un poco, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí me gustaría a ver qué sale. Sería, vale, suena súper interesante. Yo canté jotas, de hecho, durante muchos años. Bueno, ahora hablamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Ha sido un Gracias a ti, placer Jorge, mil charlar gracias. Un contigo. placer, de verdad. Ojalá podamos vernos otra vez en Madrid. Y muchísimas gracias a todos por compartir esta charla con nosotros. Muchísimas gracias a los Institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo. Feliz verano y nos vemos en septiembre. Muchas gracias. Hasta luego.